lo que él comentó que le erizó la piel fue que por lo menos una de las personas del equipo logró tomar una fotografía con un celular. Y en esa fotografía se veía específicamente al borde de una tumba donde había pasado el periodista Ángel, cómo se asomaba lo que parece ser pues la silueta, la imagen de un niño. Entonces siempre estamos planificando dónde vamos a nacer. Si son muy diferentes a ti y esta familia es muy egoísta, ladrona, mala, y tú no traes esto, vienes con otra ideología, vienes con otros pensamientos, tú veniste a ayudar a este grupo familiar a avanzar. Un cuidador de estas tumbas dice que se iba acercando y en eso escuchó que una de las campanas sonaba. Pues él, admirado, ¿no? Dice, bueno, pues se acercó a la tumba. Pues trató de hablar, ¿no? Con esta persona, de calmarle. Dice, oye, ¿quién eres? Es que estoy vivo, me enterraron vivo. Mira, no sé quién seas, le dice el cuidador, pero tú ya falleciste, ya tienes muchos años fallecido y pues yo no te puedo sacar de ahí. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y estoy aquí para decirles que el mundo de los espíritus es real y están entre nosotros todo el tiempo. Cada momento de nuestras vidas están aquí. Y hoy tengo como invitado a alguien muy especial con el que he tenido una relación muy larga y tiene muchas experiencias de las que vamos a platicar para tratar de darles una explicación sobre lo que el mundo de los espíritus tiene que decir. Yo soy espiritista desde hace más de 12 años y en este estudio nos explican lo que sucede del otro lado. Entonces, le doy la bienvenida a Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por acompañarme y me podrías platicar un poco a qué te dedicas, qué haces. Claro que sí, Andrés, pues te agradezco mucho la invitación. Bueno, como tal, yo me dedico a crear contenido en un canal que se llama Encuentro Paranormal Podcast, donde nosotros nos dedicamos a darle voz a todas esas personas que han experimentado situaciones paranormales que no se pueden explicar con cuestionamientos o soluciones lógicas, ¿no? Como podríamos llamarlo, ¿no? Ok, para eso estamos aquí. Vamos a intentar darle una explicación a través de la filosofía espírita, que precisamente toca todos estos temas, les da solución y le quita lo paranormal a algo que es real, que los espíritus aquí están y conviven con nosotros. Pues adelante, si quieres, platícame de algunos de los casos que más te han impactado y podemos tratar de dar una explicación al respecto. Claro que sí, Andrés. Mira, fíjate que a lo largo de todo el tiempo que hemos estado hablando con personas, hemos estado entrevistando gente para justamente poder compartir esas historias en el podcast, hemos escuchado historias que son bastante increíbles hasta el día de hoy. También nos seguimos sorprendiendo. Y te voy a contar una que se nos hizo muy interesante. Esta historia nos la contó un invitado, un periodista que se llama Ángel Hernández. Él me comenta que él se dedica a hacer cápsulas para Azteca, para el canal de Azteca, y hace recorridos a lugares donde hay situaciones paranormales. Hubo un recorrido en específico que, digamos que lo dejó marcado por el hecho de que inclusive esta cuestión paranormal le afectó en su salud. Él en una noche se había organizado con su equipo de trabajo para ir a un cementerio que se llama 5 de febrero en la ciudad de Jalapa. La intención prácticamente era poder captar tal vez o documentar ciertas apariciones de espíritus, poder captar algún tipo de evidencia pues para poderlo traer al público. Bueno, resulta que a medida que iban avanzando entre las tumbas, pues él se empezó a sentir mal. Cabe mencionar que Ángel menciona que él tiene mucha sensibilidad con estos temas paranormales. Es decir, dice, cuando yo siento que hay una manifestación, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir náuseas, me empieza a doler el estómago, me empieza a doler la cabeza. En ese momento, cuando yo iba pasando específicamente por unas tumbas, me empezó a suceder esa situación. Bueno, cabe mencionar que ellos, como son profesionales, normalmente cuando hacen este tipo de grabaciones, hacen una prueba en el lugar, revisan el audio y revisan el video. Pues ese día no fue la excepción. Revisaron el material, todo estaba impecable. Cuando avanzaron, prácticamente hicieron el recorrido, no hubo pues ningún indicio de algún tipo de actividad paranormal. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante la situación. Cuando ellos llegaron a las oficinas para poder revisar todo el metraje que habían captado esa noche, se dieron cuenta que tanto el audio y el video estaban dañados.
el audio, dice él que se escuchaba como, pues como si hubiera interferencia, ¿no? Así como, o sea, no se escuchaban las voces. Cabe mencionar que él decía, bueno, se escuchaba tal vez como si hubieran algún tipo de psicofonía, era algo medio raro, ¿no? Y pues claro que se molestaron porque como habían invertido varias horas, pues todo el material se perdió, el video también estaba dañado, fue algo muy extraño. Pero lo que él comentó que le erizó la piel fue que por lo menos una de las personas del equipo logró tomar una fotografía con un celular. Y en esa fotografía se veía específicamente al borde de una tumba donde había pasado el periodista Ángel, cómo se asomaba lo que parece ser pues la silueta, la imagen de un niño. Ángel pues evidentemente pues se asustó, el equipo de Azteca también quedó impresionado. Y entonces Ángel dijo, bueno, es que por eso es que yo me empecé a sentir mal. Y todavía más porque ese espíritu parecía que me estaba mirando a mí. O sea, es algo impresionante. Las imágenes las estaríamos pasando aquí en pantalla, pero realmente yo las vi y no cabe duda que es un niño. Ángel, el periodista, dice que él cree que es un demonio que tomó la figura de un niño. ¿Qué opinas? Fíjate, Jonathan, que aquí hay varios puntos muy interesantes para tratar. Uno de las cosas que me llaman más la atención es precisamente de que el video se haya echado a perder junto con el audio. Resulta que en el mundo de los espíritus quieren comunicarse, quieren entrar en comunicación constantemente con nosotros. Muchas veces lo hacen por impresiones, por sugerencias, conversaciones que lleguemos a tener. Más adelante te iré platicando cómo es que se tratan de comunicar. Y otro de los medios por los cuales quieren llegar a nosotros son por los medios electrónicos. Entonces, esto que tú me estás diciendo de que el audio se distorsionó además, se le llaman psicofonías, pero es una intervención eléctrica o bioeléctrica, que no sería bioeléctrica, por parte de los espíritus que quieren dar un mensaje. Esta clase de situaciones llevan muchos años dándose. Digamos que el primer referente que hay es un director de cine que también grababa a unos pájaros en una ocasión y dentro de un acetato se grabó la voz de su mamá en el lenguaje de su mamá hablándole a él directamente. Esta fue la primera referencia que tenemos de una psicofonía y a partir de ahí se me hace raro incluso que en la imagen solamente se haya distorsionado, probablemente con algunos filtros se pueda ver que tal vez hasta los espíritus querían salir en los videos, se querían manifestar, querían salir ahí. Por eso se echó a perder este material que, si lo vemos en perspectiva, para los que nos gusta estos temas, tener una psicofonía grabada y poder ver el video de algunos espíritus sería magnífico. Sería padrísimo poderlos ver. Por el otro lado, la pregunta o más bien la creencia que es un espíritu, un demonio este niño, el espiritismo lo que te dice son dos cosas. Una, no existen los demonios como tal, y esto no es para entrar en controversia. Lo que dice el espiritismo hay espíritus muy ignorantes. En la filosofía espiritual lo que se dice es que todos los espíritus somos creados simples e ignorantes. Quiere decir que tenemos todas las potencialidades para ser buenos o para ser malos. Y hay espíritus que se han quedado en el mal. Y estos espíritus que les complace el mal, aquí los podemos considerar como demonios. Son, en cada encarnación que vienen, son los que ustedes conocen o conocemos como los psicópatas, los asesinos, los que matan, los genocidas, que matan por cientos de miles o hasta de millones de humanos. A estos que llegan acá se les puede considerar demonios, pero no fueron creados como demonios, no fueron creados con cuerno y con cola. No fueron creados con alas y con trinches. Ellos pueden tomar esas formas con la finalidad de impactar a las personas que los ven, pero no fueron creados de esa forma. Y tarde o temprano se irán desarrollando a dejar ese estadio de ignorancia y volverse como un humano normal. Incluso van a llegar a ser ángeles. No es retrógrado, no es como que se cree en la Iglesia Católica y en muchas iglesias donde este ángel, Luzbel, es enviado al infierno, es degradado a ser un demonio. La filosofía espírita lo que dice es que
todos vamos a ir en un proceso, escalando, perfeccionándonos, mejorándonos constantemente. Entonces estos demonios que ahorita son demonios, van a llegar a ser ángeles. Con la pregunta de si el niño era un demonio, difícilmente, porque no se complacería nada más con salir, asomarse y que lo veas. Es un espíritu, seguramente, pero no es un niño, y aquí viene la segunda cuestión. Los niños cuando desencarnan no se quedan aquí. Los espíritus que se quedan en tierra tienen apegos de muchos sentidos, apegos a las cosas, a la comida, al dinero, a sus posesiones, a la familia, a las mujeres, a los vicios, al alcohol, muchas cosas. Los niños no. Entonces cuando un niño muere, son retirados de este centro de encarnación y se los llevan. Entonces cuando tú ves una aparición de un niño, no es un niño, eso es un hecho. Pero no necesariamente es a lo que le llamaríamos un demonio. Seguramente era un espíritu que estaba por ahí y se me va a divertir y voy a hacer esto. En el mejor de los casos. Probablemente sean otra clase de espíritus que están encargados, que están en una tumba, que murieron y no saben por qué murieron y se están asomando, que llevan mucho tiempo ahí, que se han degradado y pueden pasar muchas circunstancias. Pero el fenómeno que tú me relatas es espiritual, 100%. Ok, Andrés, entonces yo tengo una duda con respecto a este espíritu con forma de niño. ¿Por qué es que volteó a ver a Ángel? Mira, en el espiritismo, esto sucede en toda la humanidad. Hay una cuestión que se llama mediumnidad. La mediumnidad es una capacidad del espíritu encarnado en un cuerpo de poder percibir el mundo de los espíritus. Pero es en dos vías. Hay personas, voy a ampliar el tema. La mediumnidad la tenemos todos. Más desarrollada, menos desarrollada, todos tenemos mediumnidad. Y vas a decir, es que yo nunca he visto. No, sí has visto. Y te voy a decir un ejemplo muy claro. O muchos ejemplos muy claros. El espiritismo lo que dice es que en este mundo, de cada encarnado que hay 3 desencarnados. Entonces muchas veces cuando tú vas en la calle, puedes ver a mucha gente que está desencarnada caminando junto a ti y no sabes que está pasando eso. No lo sabes. Muchas ocasiones te pasan cosas que las desestimas dentro de tu casa. Un ruido, una voz, una sensación. Muchas ocasiones te preocupas, por ejemplo, no has visto a tu mamá en 10 años y nunca te ha interesado y de pronto sientes una sensación de que, oye, tengo que hablarle a mi mamá, o qué está haciendo mi mamá. O a veces dices, no he visto a tal persona en tal momento, cómo me gustaría verla, y de pronto aparece. Todo esto es una relación del espíritu con todo su entorno. Y dentro de nuestro cerebro hay una pieza que se llama glándula pineal, es una piñita pequeñita dentro del cerebro, en esta parte de atrás, o los médicos que nos ven nos podrán explicar bien dónde se encuentra, y esta piña tiene dentro de su estructura unos pequeños cristales de DMT. La fórmula la podemos poner ahí en el canal, pero son unos cristales pequeños que le llaman la molécula de Dios. Las personas que tienen mediumnidad tienen demasiados de estos cristales, que lo que hacen es generar un campo alrededor del organismo, y este campo genera esta mediumnidad, la capacidad de conectarse con el mundo espiritual. Las personas que tienen muy desarrollada esta habilidad tienen una glándula pineal llena de DMT, de estos pequeños cristales. Cuando lo tienen muy desarrollados, ellos pueden percibir el mundo espiritual, pueden ver a los espíritus o sentirlos, como en este caso, esa náusea, ese malestar, le viene de que alrededor de él había un espíritu que se dio cuenta de él y estaba ocupando su perispíritu para manifestarse. Entonces el espíritu que estaba en la fotografía lo estaba viendo a él porque él estaba dando la energía. Ese espíritu presintió la mediumnidad que él tiene. Es latente, no la ha desarrollado. Por eso se siente mal. Cuando ya la desarrollan, todos estos malestares físicos desaparecen y ahora ya pueden percibir el mundo espiritual, los pueden ver o los pueden escuchar, pero ya no pasan por esta molestia. Entonces fue en dos vías. Él lo pudo presentir con este malestar, pero el espíritu también lo pudo sentir que lo vio. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, mira, de hecho yo tengo una duda basada en lo que tú me comentas. O sea, tú dices que todos tenemos esa capacidad de la mediunidad de poder percibir o sentir a estas presencias, estos espíritus, ¿no? Mi pregunta sería, ¿una persona que no nace tal vez con esta sensibilidad, la puede llegar a desarrollar tanto como una persona
que sí nació con estos dones, por decirlo así? Sí se puede desarrollar, pero obviamente es como jugar fútbol. Va a ser como si nosotros nos fuéramos a jugar una cascarita al estadio y hablar de Beckman o cualquier jugador de fútbol que tú digas que son de los profesionales o las estrellas. Nosotros podemos desarrollar la mediunidad, pero con ciertas limitaciones. Podemos entrar en comunicación con el mundo de los espíritus, pero probablemente nuestra mediunidad no sea tan apta como para poder recibir un mensaje completo de los espíritus, escucharlos completamente, verlos. Pero todo se puede desarrollar. Sin embargo, muchas ocasiones la mediunidad es negada a ciertas personas porque lo que quieren hacer es o enriquecerse con ella, que no está dada para eso, o divertirse. Y el mundo espiritual ve que eso es un peligro para esas personas y dicen, mejor no se la damos. No le vamos a permitir que esto lo desarrolle, que se va a meter en problemas. Puede llegar a pasar, pero todos pueden desarrollarlo. Todos tenemos esta capacidad. No todos podemos ser estrellas, por así decirlo. No todos pueden dar unas comunicaciones realmente buenas. Fíjate que esto que tú me comentas con respecto a las personas que nacen con estos dones me recuerda a una anécdota de una invitada que tuvimos también en el programa. Ella se dedica a vender o ofrecer servicios de protección integral, es decir, pues tú contratas un fideicomiso y bueno, las familias que pierden un familiar pues pueden cubrir, tienen el recurso para poder cubrir ya digamos los gastos funerarios, ¿no? Pero ella también tiene la particularidad de que tiene esta sensibilidad de percibir espíritus, de ver espíritus inclusive. Y ella me contó una historia bastante interesante que va ad hoc a lo que me acabas de mencionar. Ella me dijo que un día iba caminando por la ciudad, pues ya iba para su casa, terminó de ver a un cliente. Entonces iba caminando por la calle y notó que en una esquina había una ambulancia y una pequeña multitud de personas. Entonces se dio cuenta que había pasado un accidente. Pues ella siguió avanzando, no se quedó a ver qué es lo que había pasado realmente. Entonces ella menciona que en el transcurso de los días, pues ella se empezó a sentir mal. ¿Pero cómo? Pues tuvo los siguientes síntomas. El primero fue que le dolía, de forma endemoniada, le dolía en la espalda, los hombros, el cuello. Le dolía el cuello, como si estuviera cargando algo pesado, ¿no? Como si hubiera estado cargando algo, ¿no? Entonces dice que era un dolor muy fuerte, que inclusive pues fue con alguien para que le hiciera un masaje para pues, aliviar ese dolor. Ese dolor no se alivió. Entonces ella, como es muy creyente de todas estas cuestiones espirituales, dijo, bueno, si no se resuelve de manera física o científica, por decirlo así, con un terapeuta, pues me voy a ir entonces con un chamán, un amigo que ella tiene. Entonces dice que le habló, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me recibas porque pues no aguanto el dolor y siento que esto pues es algo muy extraño. Cuando fue a verlo, dice que lo primero que hizo el chamán fue no verla, sino ver hacia arriba y decir un par ahí de groserías y le dijo, ay, cabrón, ¿qué haces allá arriba? ¿Qué haces allá arriba? Y que una serie de groserías, ¿no? Entonces ella pues se sorprendió, le dijo, oye, pero ¿qué pasa, no? Y ya el chamán pues ya le explicó. Mira, lo que pasa es que estás cargando con un espíritu. Ahora sí, la típica frase, se te subió el muerto. Exactamente. Entonces ya el chamán le explicó. Resulta que lo que tú tienes encima es un espíritu de un señor que falleció en un accidente. Tú pasaste por un accidente y esta persona o el espíritu que ya se había desprendido del cuerpo, pues estaba rodeado de oscuridad, tenía miedo. Es lo que él me está comentando. Entonces al momento de que tú pasaste, como tú eres como un faro de luz, dice que este espíritu se te pegó, porque como vio la única luz que había en medio de la oscuridad, pues fue como un alivio para él, y por eso es que tú estabas cargando con este espíritu. Otro dato bastante interesante fue que este espíritu le pudo inclusive hasta como que transmitir un antojo, ¿no? Nuestra invitada decía que después de lo del accidente, pues ella tenía un antojo endemoniado, un antojo fuertísimo por un chilatole de pata, ¿no? Ella menciona que babeaba, se imaginaba el platillo. Dice, yo ya lo había probado, pero pues no es algo que realmente me guste, ¿no? Pero se me hizo raro, yo tenía un antojo de chilatole de pata.
pues ya el chamán le reveló. Es que este señor que falleció, pues iba para su casa, vivía en Banderilla, iba a ver a sus hijos, y lo que tenía en mente es que cuando iba a llegar a su casa, su esposa o su familia lo iba a recibir con un plato de chilatole de pata, que es el platillo que más le gusta. Entonces, está interesante, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjate que sí. Aquí hay pues muchos puntos interesantes e importantes. Para empezar, el chamán, al igual que los que se dedican a la brujería, los médiums y demás, pueden percibir el mundo de los espíritus. Entonces lo que él vio fue precisamente un espíritu que no trascendió. Muchos espíritus no trascienden y la trascendencia es muy ambigua en el mundo de los espíritus porque los espíritus tienen libre albedrío. Entonces pueden tomar decisiones, pueden agarrar y decidir quedarse, irse, estancarse, avanzar, irse al mundo, a un mundo donde los están esperando, o muy seguramente estaba tan turbado, que es otro punto que habla del que habla el espiritismo, la turbación después de la muerte, que es un estadio como de borrachera, vamos a decirlo así, como que estás aturdido, te acabas de despertar y no sabes ni dónde estás, ni para dónde estás, ni para dónde ir. Ese estado de turbación puede durar segundos, horas, meses y años, dependiendo mucho de tu vida. Entonces este señor muy seguramente estaba en este estado de turbación, como si te hubieras acabado de levantar en una casa que no es la tuya y no sabes ni para dónde ir. Ves oscuridad en todos lados y pasa esta persona, que es una luz, como tú dices, me voy con ella. Pero estoy seguro que en ese momento tal vez no sabía que ya había muerto cuando él se pegó a ella y se la llevó. Y él estaba transmitiendo a través del perispíritu, a través de la mediunidad innata de esta persona, sus sensaciones. Me extraña que no le haya transmitido a lo mejor tristeza, y en parte no, porque probablemente como el señor no se había dado cuenta que ya estaba muerto, pues no le transmitía ninguna otra emoción más que el hambre que tenía al principio. ¿Me explico? Entonces, él se queda ahí. Otro punto es que la mediunidad no desarrollada, igual que tu otro invitado, Ángel se llama, del que acabamos de hablar ahorita, como seguramente ella tiene una mediunidad que no ha desarrollado por completo, ella precisamente es lo que dijo el chamán, es un faro, una luz. El mundo está rodeado de espíritus, están en todos lados, y muchos de ellos quieren sentir que pertenecen aquí. Entonces un medium no desarrollado, alguien que tiene esta luz, ven esa luz y se le pegan, pero lo malo es que como no está desarrollado, se le puede pegar cualquiera. Puede pasar por un lugar lleno de espíritus aturdidos, con miedo, malos, enfermos, muy buenos. Los buenos de normal no se van a quedar mucho tiempo, los otros sí. Entonces puede pasar trayendo lo que se encuentra en el camino. Y eso es lo que le pasó. Fíjate que también me quedé pensando en eso que mencionaste en una de las pláticas que tuvimos con respecto a estamos rodeados de espíritus. ¿Me puedes decir, por ejemplo, qué pasa cuando llueve? O sea, es algo que la verdad me gustaría que me volvieras a contar porque es algo perturbador para mí. Esa plática que tuve contigo, porque empezó a llover aquí dentro del edificio, te digo que en el mundo espiritual muchos espíritus todavía se sienten que están aquí. Entonces en la calle, te vuelvo a repetir, por cada persona encarnada que tú ves caminando hay 3 desencarnados. Y estos todavía tienen la impresión de que se están mojando con el agua. Cuando está lloviendo, y está lloviendo muy fuerte, estos espíritus corren a refugiarse dentro de los alerones de las casas o adentro de los edificios que encuentran abiertos en los estacionamientos, entre las escaleras. Es decir, cuando está lloviendo, el edificio donde vives probablemente está lleno de espíritus que se están resguardando del agua. Qué interesante. Fíjate, Andrés, que también me surge otra duda. ¿Por qué es que los espíritus quieren que los veas? ¿Por qué ellos quieren que los notemos? No necesariamente quieren ser notados, no todos, y no todos tienen la capacidad de ser notados. Algunos que han pasado mucho tiempo aquí, que se quedaron por múltiples circunstancias, puede ser que pasen 100, 200 años y nadie sepa que están aquí. Ellos muchas veces se autocastigan con necesidades que los mantienen amarrados a lugares.
Por ejemplo, el caso de las personas que son muy avaras, que tienen una necesidad profunda de mantener sus riquezas, se quedan, a veces por años, a veces por siglos, sufriendo, viendo cómo su familia despilfarra su dinero, cómo usan sus casas y sus cosas, cómo las desgastan. Y si es mucha riqueza, se pueden quedar muchos años sufriendo cada vez que se gastan un peso que ellos guardaron, que compran un carro o demás, se quedan aquí. Pero no necesariamente quieren ser notados, ni siquiera saben que pueden ser notados. Están aquí y sufren. Hay otros que se quieren comunicar porque el mundo espiritual está lleno de personas desencarnadas y eso se debe de entender. No cuando tú falleces te conviertes en demonio, en ángel, o no eres una especie de energía que pierde sus cualidades, sus posibilidades, sus maldades. Sigue siendo la misma persona. Entonces imagínate que de pronto tú mueres y no le pudiste avisar a tu esposa, no le pudiste avisar a tu hijo, no le pudiste decir te quiero, adiós, me voy, te extraño, perdóname. Muchos de esos espíritus se quedan aquí con esta sensación de tener que decir algo y son los que se quieren comunicar, se quieren manifestar. Quiero decirte que el mundo espiritual es muy amplio. Hay unos que no se quieren comunicar, pero muchos tienen muchas cosas que decir y tratan de aprovechar por todos los medios posibles decir algo, o ser escuchados, o ser ayudados. En los centros espíritas modernos, antes la intención era el estudio serio de lo que tenían que decir los espíritus. Hoy ya se sabe todo lo que se tiene que saber del mundo espiritual. Hoy los centros espíritas se dedican a ayudar. ¿Cómo ayudan? Hay, por ejemplo, el Centro Espiritual de México. Hay dos partes. Uno que es el que trae al espíritu, lo incorpora, que no es propiamente incorporar, sino que el espíritu habla a través de este medium. Y el otro es el que escucha. El del otro lado es como un psicólogo. Entonces el espíritu cuando llega a esta parte dice, oye, me duele mucho el cuerpo, me siento muy mal, me duele por acá. El otro le dice, ¿y desde cuándo te duele? No, pues yo iba en mi carro, iba manejando, y ¿cómo fue que empezó el dolor? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? Entonces los empiezan a llevar al punto donde se dan cuenta que están muertos. Y ahí es cuando, si se dan cuenta que están muertos, ya pueden dar el siguiente paso. Y es que eso es algo muy fuerte, o sea, de hecho ahorita me lo contaste y se me puso la piel de gallina, porque yo me pongo a pensar, imagínate, o sea, yo me pongo a pensar, yo pienso que estoy vivo, ¿no? Y sería, o sea, sería una horrible situación si de plano alguien me dijera, ¿sabes qué? No. O sea, todo lo que estás viviendo ahorita, pues ya no estás vivo, ¿no? O sea, está muy fuerte. O sea, ¿cómo lo podría superar un espíritu? ¿Cómo lo digiere, no? Te lo pregunto. Es que esa es la parte que a eso se dedican los centros espíritas modernos. No agarran y te dicen, ¿qué crees? Ya te moriste. Porque tú me lo acabas de decir, es muy violento. Lo que hacen es que a través del acompañamiento de la situación que les tocó vivir, los van guiando. Les van diciendo, bueno, ¿desde cuándo te duele? ¿Cómo entró este dolor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desde cuándo no llegas a tu casa? ¿Cuándo no has visto a tus hijos? Y ellos empiezan a caer en cuenta solos, sin necesidad de empujarlos a decirles, ya estás muerto. Cuando empieza a caerte el 20 solo, puedes dar el paso tranquilamente, diferente a que te digan, ya te moriste. A ver, ve a tu casa a ver si puedes entrar. Eso es violento. Entonces la intención es que ellos caigan en cuenta. En otras ocasiones, en esta plática, en esta conversación con los espíritus, llegan personas que traen un mensaje que les surge darlo. ¿Sabes qué? Me permitieron poder venir. Te vengo a decir que el pasaporte de mi hija, que están buscando desde hace tiempo, está en tal lugar. Es muy necesario que lo tenga porque si no, el padrastro se lo va a llevar y le van a hacer un daño terrible. Es un ejemplo. Son los menos, pero sí hay gente que llega con esa necesidad imperiosa de dar un mensaje y se procura hacer esa tarea. Yo te quiero hacer una pregunta, mira, con relación a este tema de que hay espíritus que no se dan cuenta que ya fallecieron. Hay una historia que también llegué a escuchar por ahí, de que en cementerios antiguos se tenía la creencia de que había, pues digamos que había, cuando se enterraban a las personas, pues luego se da la situación de que pudieran estar vivas o no. Y digo, ahorita ya actualmente,
pues ya digamos que de forma médica pues se tiene que garantizar que el cuerpo, o sea que tú ya falleciste como tal, no físicamente, para que no te lleves pues una mala sorpresa de que te enterraron vivo, ¿no? Bueno, el punto es que en estos cementerios, antes de que la ciencia hubiera avanzado, pues lo que se hacía era ponerse pues pequeñas campanitas, y esas campanas estaban jaladas por cuerdas que estaban en el interior todavía del ataúd, para que en caso de que una persona no hubiera fallecido realmente y despertara y se topara con su realidad de que estaba enterrado bajo 3 metros de tierra, pudiera sonar esa campana y ya la persona o el cuidador pudiera desenterrar a pues a ese desafortunado. Bueno, el punto es que hay una historia en la cual un cuidador de estas tumbas dice que se iba acercando, estaba lampareando en la noche, tenía que dar el rondín y en eso escuchó que una de las campanas sonaba. Pues él, admirado, ¿no? Dice, bueno, pues se acercó a la tumba, checó la tumba y vio, sí, efectivamente, alguien estaba jalando la campana, estaba sonando, le estaba diciendo, yo estoy vivo. Entonces el cuidador, pues trató de hablar, ¿no? Con esta persona, de calmarle, dice, oye, ¿quién eres? No, pues soy fulanito de tal, es que estoy vivo, me enterraron vivo. ¿Pero cómo te llamas? No, pues tal. ¿Quién es tu familia? No, pues perenganito y tal. Le empezó a sacar información. Mira, no sé quién seas, le dice el cuidador, pero ahorita ya estamos en el 2015. Tú ya falleciste, ya tienes muchos años fallecido y pues yo no te puedo sacar de ahí. Y ya, se fue y dejó a ese espíritu ahí. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasó con ese espíritu? Quedó enterrado ahí. Mira, hay una situación que se da con las personas que se autodesviven, que hacen como infringen una de las leyes más preciadas del universo, o es la única ley que no se debe de infringir, y te voy a explicar por qué. No es por una cuestión de pecado o no pecado. Estos 3-1, un encarnado por 3 desencarnados, es que le dan la oportunidad a uno y 3 que la quieren. Entonces, cuando a ti te dejan venir aquí, es un don preciado. Cuando tú te autodesvives, estás renunciando a algo que otros muchos necesitan para poder venir a vivir sus pruebas. Entonces, no nada más te afectas a ti, afectas el plan reencarnatorio de muchos que están a tu alrededor y muchos desencarnados. Entonces, no es un castigo, es una ley. Tu tren de vida ibas a vivir 90 años y te dieron la energía, le dieron la energía a tu cuerpo y a tu espíritu para que puedas estar vivo 90 años. Y tú a los 40 te autodesvives, esta energía todavía está latente en tu cuerpo y en tu espíritu. Y muchas veces, no es un castigo, no lo voy a decir de esa manera, pero la consecuencia de ese acto es que tu espíritu, por esta energía, se queda adherido a tu cuerpo mientras se está pudriendo, desencarnándose. Pueden sentir los gusanos, pueden ver, oler, pueden apreciar su cuerpo cómo se va despedazando poco a poco y pueden durar años ahí. Entonces, te puedo decir que una de las explicaciones es que probablemente esta persona llegó ahí porque hizo algo que no debía, o era otra persona, otro espíritu que llegó, vio la situación, probablemente, muy seguramente este enterrador tenía una energía perispiritual, que es una energía del espíritu dentro del cuerpo, que la aprovechó para comunicarse, pero no necesariamente fuera el que estaba en esa tumba. ¿Me expliqué? Yo veo, y perdón, hay muchos, y ojalá haya muchos espíritas dentro de este podcast y me puedan dar más amplitud de esto que estoy hablando, pero yo veo estas dos posibilidades en lo que sucedió. Este espíritu que se quería comunicar, que no era el que estaba en la tumba, o que sí era el que estaba en la tumba, pero probablemente cometió ese grave error. Y ahí sí puede seguir mucho tiempo. Es una situación bastante horrible, ¿no? De por sí la idea de estar enterrado vivo. La peor. Es una de las cosas que más me aterran a mí y es una de las pocas cosas que he pedido, que si me llevan a enterrar
que revisen muchas veces que esté bien muerto. No me vayan a enterrar vivo, me aterra. Fíjate que tengo otra historia que me gustaría compartirte con relación a estos espíritus que quieren dar algún tipo de mensaje. Me gustaría saber tu interpretación. Esta historia es de Vera, la conductora de Encuentro Paranormal. Ella en su momento me platicó que cuando ella vivía con su abuela o junto a la casa de su abuela, pues ella menciona que un día, pues, fue a verla, quiso ir a saludarla, platicar con ella, y ella notó que su abuela estaba en el patio, estaba en el lavadero, estaba lavando la ropa. Pues era el sonido, ¿cómo podría decirse? Bueno, el sonido de la ropa lavando. Entonces fue a verla y dice que cuando la vio, pues su abuela le estaba dando la espalda, estaba fregando la ropa, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces Vera le empezó a hablar, oye abuela, ¿cómo estás? Te vine a ver. Pero la abuela no volteaba. Por algún motivo la señora estaba muy concentrada haciendo lo suyo, ¿no? Entonces Vera intentó llamar su atención varias veces, pero la señora no volteaba. Entonces Vera pensó, pues tal vez mi abuela está enojada, o me está haciendo una grosería, o ni siquiera me presta atención, ¿no? Entonces Vera se enojó, se dio la vuelta y se regresó a la casa. Pasaron unos minutos y Vera decidió ir a la calle para, pues, ir a la tienda, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio que al otro extremo de la calle venía caminando, venía de regreso su abuela? Entonces Vera, pues bastante, pues sacada de onda o sorprendida, le preguntó, oye abuela, pero tú estabas en la casa, ¿no? ¿O cómo? ¿Acabas de salir? ¿A qué hora saliste? No, mija, tiene horas, yo me fui desde la mañana, acabo de llegar. Entonces Vera pues se quedó en shock, porque eso quiere decir que la persona que estaba lavando la ropa no era su abuela. ¿Quién era? ¿Quién sabe, no? Pero esta entidad o lo que sea tomó la forma de su abuela. ¿Y qué mensaje le quiso dar? Pues no tenemos ni idea. ¿Qué opinas? Mira, no necesariamente puede haber un mensaje. Hay dos situaciones que pudieron haber pasado. Una, un espíritu estaba por ahí cerca y se quiso divertir. Vuelvo a repetir, mucha gente piensa que cuando nosotros fallecemos nos transformamos en otra cosa, seguimos siendo lo mismo. Y si hay una persona que era bromista o que le gustaba causar problemas, pues fácil vio la oportunidad de que voy a asustar a esta chamaca, voy a asustar a quien sea y me voy a hacer pasar por esto. Y sucede muy a menudo, pasa muy seguido. Ese es por un lado. Quiero explicar esto, quiero hacer un paréntesis. Los espíritus, no todos, porque entre más ignorantes son, menos capacidades tienen, pero son más físicos, pueden hacer movimientos. No sé, si tú entras en una casa donde te mueven las tazas y te mueven las cosas, estás con un espíritu ignorante. Se está divirtiendo, te quiere hacer maldades, está pegado ahí, lo trajiste por algo, porque un espíritu elevado no se va a prestar a estarte haciendo cosas ridículas. Es como si viniera, a lo mejor y si Albert Einstein lo haga, pero una persona demasiado seria, Camus, no sé, algún escritor, y que entra a tu casa y en vez de tener una conversación contigo, se dedica a estarte moviendo las tazas y empujándote las cosas. No va a suceder. Tiene demasiada seriedad y demasiado poco tiempo para dedicarlo a esto. Si tú ves que hacen estas cosas, entonces date por entendido que se están tratando de divertir. Si tomó esta forma y no mandó un mensaje que le ayudara a ella, decir, voltearse y no sé, hija, tienes que cuidar a tu abuela porque está un poco enferma y si no la cuidas le puede pasar algo así. Ese sería un mensaje para un servicio, para ayudarla. Pero si no hubo mensaje de nada, se llegó a divertir. Los espíritus tienen una capacidad de estar en dos partes al mismo tiempo. Muchas veces sucede que una persona que tiene amigos o familiares muy lejos, lo llegan a ver allá. Llegó, saludó, platicó y todo lo demás, pero están de este lado, viviendo su vida normal. Entonces hay casos donde una persona hizo un viaje de 1000 kilómetros
en segundos y dicen, ¿cómo es que llegaste acá? ¿Cómo es que estás acá? Y no saben por qué. Es la capacidad del espíritu encarnado, desencarnado, de estar en 2 puntos. Probablemente ella transportó parte de su espíritu haciendo una cosa cotidiana y probablemente ella lo vio y su abuela ni enterada estaba de que esto pasó. Y hay muchos casos de esta situación. Efectivamente, pues de hecho la abuela ni se enteró y creo que ni le dio explicaciones de lo que pasó porque, pues cómo explicar de esa situación, ¿no? Está muy extraña, ¿no? Ok, Andrés, mira, de hecho te quiero contar una historia para saber tu opinión porque esto tiene que ver con un espíritu pues el espíritu de una niña, ¿no? Que se manifestaba en un panteón aquí en la ciudad, el Panteón Jalapeño. Este espíritu, digamos que tiene que ver con una niña que falleció que se llamaba Angelita. Tenía 6 años cuando lamentablemente perdió la vida por un paro fulminante. Bueno, la situación o la historia que ya se volvió como un tipo de leyenda aquí en la ciudad es que esta niña después de su fallecimiento se aparece en diferentes lugares del panteón. Los cuidadores de este lugar dicen que la han visto cargando una muñeca. Al principio pensaban que era una niña que se había metido al panteón a jugar o simplemente que andaba caminando por ahí. Pero cuando iban a hablar con ella, pues la niña desaparecía y caían en la razón de que pues era la niña que había fallecido, la niña Angelita. Bueno, resulta que esta historia también nos la cuenta el periodista Ángel Hernández. Dice que él estaba haciendo un reportaje con respecto a la historia de esta niña y dice que a medida que iba haciendo la investigación tuvo serios problemas con los familiares porque había familiares que no estaban de acuerdo con que esta historia se hiciera todavía más pública de lo que ya era, ¿no? Bueno, resulta entonces que el periodista, cuando ya estaba terminando el reportaje, dice que fue contactado por la mamá de Angelita. Entonces, pues él estaba preocupado porque él dijo, bueno, seguramente, como pues hasta me amenazaron con demandarme, pues tal vez pues no sé, me van a amedrentar para que no siga con el reportaje, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que la señora lo invitó a su casa y quiso platicar con él, más que nada como para contarle cómo estuvo la historia, ¿no? Le dijo, sí, efectivamente mi hija falleció por estas circunstancias. No tenemos explicación de por qué es que mi hija se aparece en el panteón, pero yo lo que creo es que mi hija no va a descansar pues hasta que yo muera. Pasaron 2 años, el reportaje salió. 2 años después, la señora falleció. Y sí, fue enterrada junto a su hija. Entonces, dice el periodista que pasó el tiempo y volvieron a hacer otro recorrido al panteón, otro reportaje. Entonces dice que él iba caminando con su camarógrafo y en eso él sintió que alguien le puso la mano en la espalda. A su camarógrafo le preguntó, oye, ¿tú sentiste eso? Y el camarógrafo le confirmó, sí, yo también sentí que alguien me tocó la espalda, ¿no? Como si te hubieran dado una palmada, ¿no? En la espalda. Bueno, entonces le preguntamos al periodista, pues tú cómo lo interpretas, o sea, esa palmada que te dieron en la espalda, ¿tú crees que fue como un mensaje de la señora de, ya estamos descansando, ¿no? Pero bueno, el periodista me dice que no, que dicen que pues cuando fallecen las personas pues no pueden, pues no son los mismos, pues, que hay espíritus que pueden tomar la forma o pueden hacerse pasar por otras personas fallecidas, ¿no? ¿Qué opinas? El espiritismo es muy amplio. Hay que leer y estudiar demasiados libros. Yo no he leído tantos como tantos hay. Hay cientos, sino que miles de libros de espiritismo. Entonces yo conozco una cantidad grande, pero limitada todavía. Pero hasta ahorita lo que yo sé del espiritismo es que en este caso los niños no se quedan. Te voy a decir por qué. Un niño que fallece a corta edad es que la misión en la tierra o las obligaciones que tenía que cubrir las hizo en poco tiempo. ¿Qué es lo que puede pasar? Una persona que, por ejemplo, le quedaban 10 años de vida cuando, por una enfermedad que no tenía por qué haber fallecido, le cortan la vida a los familiares. Es decir, un familiar que está en shock en un hospital, que iba a estar en coma,
durante 10 años, porque eso era su karma, la necesidad que ella tenía para salir adelante de su compromiso espiritual. Llega la familia y dice, no, ¿sabes qué? No la quiero viva y vamos a cortarla y vámonos. Entonces le quitan esa posibilidad de cubrir su tiempo de vida. Entonces los mandan a otra vez de regreso a que cubran esos 10 años, esos 5 años, esos 3 años de interinato, vamos a decirlo, 4 años. Llegan aquí y muchas veces vienen ya enfermos, pero es la enfermedad que ya traían de la obra. Pero a una abuela de 90 años dices, yo no quiero que esté 10 años ahí, pero tu hijo de 2 años si quieres que viva y lo puedes mantener hospitalizado y entubado durante los otros 10 años, o 5, 4, 3. Entonces este niño llega y cubre este tiempo que necesitaba de vida, fallece y se lo llevan de inmediato. ¿Sabes qué? Ya cubriste, vámonos. No tienes para qué quedarte, no estás apegado, estás con dolor y demás. Hay un caso muy, muy fuerte en el libro de los espíritus, no es en el libro de los espíritus, se llama El cielo y el infierno de Allan Kardec, si lo quieren ver. Es el caso de un niño que nació deforme a un grado que cada deformidad en su cuerpo le causaba dolor. Tenía los brazos torcidos, las piernas metidas, enjotado, abandonado. Lo fueron a abandonar al hospital y el dolor era tan intenso que lo tenían que tener sedado todo el tiempo. Muchas veces el médico hablaba con él y el médico se sorprendía de lo lúcido que estaba a pesar del dolor y del sufrimiento que tenía. Y le decía al niño, no me podría dar más medicamento, es que el dolor es insoportable. Y hay veces que tengo ganas de gritar y no quiero asustar a mis demás compañeros de cuarto, no quiero molestarlos con mi dolor. Entonces le dices que ya te estamos dando las dosis más altas, ya no te puedo dar más. Bueno, entonces soportaba su dolor con estoicismo. Estoicismo que no podríamos entender en una edad de un niño tan pequeño. A poca edad, a corta edad, después de esa plática fallece. Y los espíritas de esa época evocan al espíritu para que le digan por qué mereció tanto dolor y tanto sufrimiento. Resulta que en vidas pasadas fue un hombre que tuvo mucho dinero y mucha belleza, pero todo lo despilfarró y abusó de tantos atributos físicos, al grado de que sus excesos, que se consideran un suicidio, el exceso de alcohol, el exceso de cigarro, el exceso de trabajo incluso, es una forma de autodesvivirse, es considerado como una forma de autodesvivirse. En los pocos años que le quedaban de vida, los vino a vivir y él a sí mismo pidió un dolor muy profundo para poder hacer en poquitos años otra vida que le hubiera costado para entender lo que tenía que hacer. Entonces decide esta vida y al poco tiempo se va y es recogido de inmediato. No se quedan. A tu pregunta, esta niña que está ahí en el panteón no es la niña que desencarnó. Esa niña, a menos de que tuviera un vínculo con la mamá, un acuerdo que hicieron muy fuerte y que tomaron la decisión de una esperar a la otra, podría llegar a ser, pero no es lo normal. Entonces lo más seguro es que no sea, que haya sido un espíritu que tomó la forma de la niña y que está ahí. La mamá se tosigaba a lo mejor por alguna sensación de remordimiento y por eso dijo que le estaba esperando. A lo mejor algún espíritu le fue a decir, oye, yo te estoy esperando, pero no era su hija. Y lo que le pasó a él en el panteón es de que, y es chistoso, los panteones es en el lugar donde menos espíritus hay. Y muchos me van a decir, no, ¿cómo crees? Bueno, se los pongo en este caso. Para el espíritu, el cuerpo, cuando lo dejas es como nosotros tirar ropa vieja. Rota, descompuesta, maloliente, ya no sirve, está llena de hoyos. ¿Tú irías al lugar donde están tu ropa que ya tiraste? No, si hay algunos, muchos se acercan ahí, están rondando, pero no es la mayoría está en la calle, está en otros lugares, está caminando junto a nosotros, no están ahí. Pero los que están ahí, que ven a alguien que está grabando la cámara, pues o me comunico, lo friego, o me divierto con él. Mira, yo tengo una duda con respecto a la historia que comentaste del niño que nació con ese tipo de deformidades, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en tu historia, pues este niño o este espíritu decidió nacer con ese dolor inmenso para poder, digamos que, resarcir todo el mal que había hecho o todo, digamos que el desvivirse
a través pues de estos vicios, ¿no? Del exceso, pues. Entonces, quiere decir que los espíritus podrían tener algún tipo de poder de decisión de cómo van a vivir en caso de que se les dé la oportunidad de reencarnar. Sí, de normal tomamos esa decisión y la planificamos. Nos vamos siguiendo por grupos, nos vamos siguiendo por familias, nos vamos apoyando. Todos nosotros hemos tenido experiencias tanto de mujeres como de hombres. Quiero que se entienda este punto. El espíritu no tiene sexo. El espíritu es una energía. Esta energía toma la forma de una mujer o la forma de un hombre en esta tierra. En otros lugares a lo mejor haya diferentes formas de diferenciarse. Pero aquí tomamos el cuerpo de un hombre para experimentar las emociones, los dolores, el sufrimiento, las cargas, el trabajo de un hombre. Y en otras encarnaciones tomamos el rol de mujer para poder vivenciar todos los dolores, el sufrimiento que sienten, el desprecio, el miedo en la calle de los acosadores y demás. Esas decisiones las vamos tomando. También decidimos con quién nacer, pero muchas veces estas decisiones vienen en relación a deudas, tanto morales como económicas, como físicas, o que estamos con mucha amistad y mucho amor con este grupo familiar. Entonces siempre estamos planificando dónde vamos a nacer. Cuando dicen, es que esta familia no se parece, bueno, sí, son muy diferentes a ti, y esta familia es muy egoísta, ladrona, mala, y tú no traes esto, vienes con otra ideología, vienes con otros pensamientos, tú veniste a ayudar a este grupo familiar a avanzar. Pero si tú llegas a una familia buena, cariñosa, amorosa, y tú eres la oveja negra, el perdido, el alcohólico, el todo esto, esta familia decidió aceptarte para ayudarte y enmendarte. Pero todo esto se planifica. Entonces, todos hacemos planes, muchos son guiados. Me vas a decir, ¿por qué es que los espíritus, por qué si podemos tomar esas decisiones, no todos escogimos ser ricos, o no todos escogimos ser bellos, o no todos escogimos, bueno, es que la belleza y la riqueza son de las pruebas más difíciles. Y los espíritus que están lúcidos y conscientes de esto son las que tratan de evitar por completo. Porque en la riqueza es muy fácil perderte, en que todo te llega fácil, en que hay adulación, en que te dicen que eres el mejor, en que puedes pagar lo que tú quieras, es muy fácil perderte. Y la belleza tiene otro tanto igual. Con respecto a tu pregunta acerca de este niño le dieron la oportunidad de nacer para avanzar mucho tiempo del tiempo que desperdició. Ahora, hay encarnaciones que no son permitidas donde tú puedas tomar decisión. Muchas de esas encarnaciones son de seres muy violentos, muy ignorantes, muy perdidos, que no le dan la opción de cómo planificar, porque ¿cómo podrían planificar a alguien que nada está pensando en el odio, en matar? Si lo que tú quieres es que ese espíritu avance, tú escoges una vida donde le vas a dar las circunstancias donde se pueda mejorar. Con respecto a esto, ¿hay casos en los cuales de plano hay espíritus que no tengan como esa oportunidad de volver a reencarnar por, pues digámoslo así, ¿no? Por delitos espirituales tan graves que ya son imperdonables o incorregibles en otras vidas? No. Todos vamos a reencarnar una y otra y otra y otra vez. La regla es esta. Somos creados y vamos a vivir múltiples existencias, en múltiples formas, en múltiples lugares, muchos planetas. Porque cada una de las existencias vas a aprender algo. Entonces, aún el más terrible de los terribles, el demonio más grande que te puedas imaginar, tiene la oportunidad de venir para mejorarse. Y tú has de decir, ¿cómo se mejora un ser de estos? Por medio del cansancio, por medio del dolor, por medio del sufrimiento, porque aun cuando son malos, aun cuando son ignorantes, llega un momento donde tanto sufrimiento les cansa. Y dicen, ay, hoy, no sé, por ejemplo, hoy voy a matar a 100 personas. Y mañana voy a matar a 100. Y después de 1000 años dicen, esto ya me aburrió. Hoy nada más voy a matar 50. Y después de otros 1000 años, hoy nada más voy a matar a 5. Y después de 1000 años, llega un momento donde agarran la pistola y deciden, ya no lo voy a hacer. Ya aprendí mi lección. No quiero seguir haciendo esto. Entonces no hay ningún delito en el mundo espiritual, solamente el que te dije, el autodesvivirse, es el único que tiene una pena muy grave.
De ahí hay consecuencias. O sea, delito, el autodesvivirse. Consecuencias graves es que tú le quites la oportunidad a otros de la existencia, que es cuando tú los desvives. ¿Cuál es el problema? Te creas enemigos, creas roles de karma, donde después vas a tener que resarcir. Es decir, tienes un enemigo al que no lo puedes ver, que no lo soportas, al punto que lo desvives. Ese enemigo se vuelve tu enemigo a nivel espiritual, te persigue de vida en vida, te hace la vida de cuadritos hasta un punto donde dicen, ustedes se van a seguir peleando, van a nacer como familia. Entonces nacen como padre y madre, hijos, madre e hija, esposos. Entonces por eso ves que muchas veces hijos matan a sus padres, padres matan o desviven a sus hijos, porque esa relación de karma se tiene que limpiar, sí o sí. Entonces muchas veces nacen como antagonistas y si tú te está yendo bien, llega alguien que te fastidia y tú dices, ¿por qué me fastidia tanto? ¿Por qué me hace la vida de cuadritos? Bueno, tiene una relación en vidas pasadas. Se hacen la vida a pedazos, vuelven a venir acá y se vuelven a hacer la vida a pedazos hasta que un día dicen, familia. Entonces me queda claro que hay que hacer el bien. Dice el espiritismo que la caridad es el único camino a la perfección, pero no es la caridad de esto de te voy a regalar una monedita, te voy a dar mi camisa. La caridad viene muchas veces, por ejemplo, de que estás con alguien que no soportas, con el solo hecho de quedarte callado y no decirle una grosería, ya estás siendo caritativo. Y es una reforma profunda lo que implica hacer modificaciones y cambios en tu vida para que te empiece a ir bien en las siguientes encarnaciones. Pero tampoco te debes de preocupar mucho. Es algo que lo vamos a vivir sí o sí.